El tema que vamos a estar compartiendo hoy se titula La autoridad delegada. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Y para introducirnos en este tema vamos a ir a Mateo capítulo 10 en el versículo 1. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cuántos dicen amén? Es sin lugar a duda que la gran comisión que el Señor nos ha dejado es para toda la iglesia, por supuesto, para toda la congregación. Pero el Dios de los cielos no nos dejó aquí en la tierra sin los recursos necesarios. Él nos dotó de todos los recursos que la iglesia, que los apóstoles, que los ministros, los evangelistas y la iglesia misma iba a necesitar para poder desarrollar este trabajo, porque este trabajo no es humano. Este es un trabajo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Este es un trabajo que no se puede desarrollar humanamente, porque si queremos hacer la gran comisión con nuestras propias fuerzas, no vamos a llegar a ningún lado. No vamos a lograr avanzar jamás, porque en esta gran comisión hay un opositor. Y es un opositor fuerte, el diablo, que el Señor lo reprenda. Por eso el apóstol Pablo dejó bien claro que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo enfrentarnos a esas potestades y cómo enfrentarnos a esas huestes con nuestra fuerza humana? Sería ridículo, hermano, ridículo, imposible, y como ir a la guerra para morir definitivamente. Hace algunos años, muchos años atrás, recuerdo yo, en El Salvador, de repente apareció en el canal una noticia de un hombre que decía que se había peleado con el diablo la noche anterior. Y salió en la noticia, pues, y decía, él asegura que tuvo un encuentro con el diablo y que se peleó con él, pero que él lo agarró a machetazos y que lo hizo huir a machetazos. Y rápidamente vino a mi mente a saber con qué garrobo se encontró, a saber con qué animal se encontró, y él pensó que era el diablo, porque ¿qué le puede hacer un arma al diablo? ¿Qué le puede hacer un machete? Y indudablemente, hermano, la iglesia del Señor debe de tener bien claro que humanamente es imposible hacer la obra de Dios y ganarle a las potestades del diablo. Es imposible humanamente. Por eso, qué tremendo y qué importante es que el Señor llamó a sus discípulos y les dio potestad, les dio autoridad. Y yo creo que es importante que usted y yo, ahora que estamos recordando, porque no es algo que quizás desconociéramos, pero que estamos recordando que tenemos una gran misión aquí en la tierra, también debemos tener presente que este trabajo no es humano, que es espiritual, y por lo tanto, de la misma manera que los discípulos recibieron autoridad, usted y yo también necesitamos autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a adentrarnos un poco en esto, y lo primero que necesitamos definir es la palabra autoridad. La palabra autoridad viene de la palabra griega exousia, y la palabra griega exousia significa autoridad real, porque seguramente hay autoridades falsas también, ¿verdad? Autoridad real,
algo legítimo y pleno para actuar. Oiga esto, es la autoridad para controlar y para decidir algo que nadie más puede hacerlo, sino solo el que tiene autoridad. Hace algún tiempo nuestro hermano apóstol compartía acerca de esto de la autoridad, y nunca se me olvida el ejemplo que él puso cuando decía: si alguien va a la carretera y quiere parar a algún carro, alguna cosa, se lo pasan llevando, pues, porque ¿quién se va a detener, verdad? Pero si alguien tiene uniforme de autoridad, de uniforme de policía, de un alguacil, de algún sheriff aquí en Estados Unidos, y se para en la calle, mire, por grande que sea el camión, se va a detener, porque tiene uniforme, tiene autoridad, tiene el respaldo de la autoridad. Y me llamaba la atención lo que él decía en aquel entonces, que podía ser así el policía, ¿ve?, allá en El Salvador, porque los de aquí no son así. Los de aquí no son así, ¿verdad? Son grandes, y solo con verlos dice uno: aquí está la licencia, de inmediato, ¿eh? Pero allá, hermano, a veces los que andan uniformes son así, pequeñitos, morenitos, chiquitos. Pero si tiene uniforme, se va a detener. Si usted y yo tenemos la autoridad, se va a detener el diablo. Si usted y yo tenemos la autoridad, la unción del Señor, la autoridad delegada de Dios, todas las fuerzas de maldad se van a detener, porque la autoridad no es nuestra, es delegada. Es una autoridad delegada, no es nuestra esa autoridad. Es importante entender que esta autoridad, fíjese, hermano, que en el criterio bíblico la fuente de la autoridad es Dios. Nosotros no tenemos autoridad si la fuente de la autoridad no es Dios para nosotros. Por eso como iglesia, hermanos, necesitamos tener esa autoridad del Señor. Mateo capítulo 28, verso 18 al 19. Esa autoridad ha sido delegada para tres cosas fundamentales: para la predicación de la palabra, que vamos a estarlo viendo en el siguiente servicio con nuestro hermano Javier, y ese es el primero, es la autoridad para la predicación de la palabra. Pero también la Biblia dice que sobre todo espíritu inmundo y sobre toda enfermedad. ¿Por qué los apóstoles y los discípulos necesitaban eso? Porque era lo que se iban a enfrentar en la tierra para llevar el mensaje del Señor. Miren lo que dice Mateo capítulo 28, versos 18 y 19. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me voy a quedar con el verso 18, porque Jesús mismo, él citó que él tenía potestad y autoridad porque le había sido dada. Y no le había sido dada solo en una parte de la tierra, le había sido dada esa autoridad en el cielo y en la tierra. Él es la fuente de toda autoridad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se anima a darle un fuerte aplauso al Dios que tiene toda autoridad? Ahora, es importante eso, porque al tener Él toda esa autoridad y ser Él la fuente de autoridad, nos puede dar a nosotros autoridad. Autoridad para hacer su obra aquí en la tierra. Y ya vimos que esta gran comisión y esta gran tarea que Dios nos ha dejado es para todas las naciones. No es solamente en un punto de la tierra, no es en una región, es para toda la tierra. Por lo tanto, el trabajo que tenemos por delante es un trabajo grande, es un trabajo enorme,
y solo lo vamos a lograr con la autoridad que viene del Señor. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 2 en el versículo 4. El apóstol Pablo nos explica por qué su mensaje, el mensaje del apóstol Pablo era tan bueno, obviamente porque venía con la autoridad del Dios de los cielos. Y él lo recalca en este pasaje cuando dice, 1 Corintios 2:4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Una vez más podemos concluir que un mensaje que convierte las almas no es un mensaje que viene de nuestra humanidad, no viene de nuestra propia sabiduría. Es un mensaje que viene con el respaldo del Espíritu y con el respaldo del poder del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esto no solamente es útil para nosotros los ministros que compartimos la palabra, sino para usted también, que también tiene seres queridos, amigos, colaboradores, trabajadores, compañeros de trabajo, que están a nuestro alcance para oír el mensaje y que muchas veces no nos quieren oír porque el mensaje que les queremos dar es un mensaje humano. Es un mensaje que no quieren oírnos porque es un mensaje que viene de nuestra mente, de nuestro corazón. Ayer el hermano apóstol habló de la importancia de conocer la palabra, de conocer las escrituras, de no tratar de convencer a alguien con nuestras propias palabras, sino que las que tienen poder son las palabras que vienen del Dios de los cielos. Jesús dijo: mi palabra es espíritu. Fíjese, las palabras del Señor tienen vida y tienen espíritu de Dios. Por eso el mensaje que debe de salir de nuestra boca es un mensaje no humano, sino un mensaje que viene con la demostración del poder del Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que Dios tenía que darnos autoridad o tenía que darnos potestad. ¿Por qué? Porque el mensaje tiene que venir del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia viva, hemos estado hablando hace unos días, estuvimos hablando de una iglesia viva y nuestro primer tema, recuerdo yo, fue: una iglesia viva tiene palabra viva. Palabra viva significa no palabra humana, sino palabra que viene de la boca de Dios. A veces hemos dicho: ¿cómo se mira? ¿Cómo se mira una iglesia viva? Pues una iglesia se mira viva cuando tiene palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios toca nuestros corazones. Cuando la palabra de Dios transforma nuestra vida. Cuando la palabra de Dios penetra hasta los tuétanos de los huesos. Cuando la palabra de Dios quebranta nuestro corazón, porque está escrito: la palabra de Dios es como martillo que quebranta. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Miren, no importa cuán duro sea el corazón de alguien, si la palabra de Dios viene de su espíritu, va a quebrantar cualquier roca, cualquier piedra que esté oyendo. Lo va a quebrantar, porque así es la palabra. La palabra de Dios es como martillo que quebranta. ¿Cuántos dicen amén? Es como fuego que consume, pero tiene que ser palabra del Dios de los cielos. En Hechos capítulo 4, si leemos este pasaje, Hechos capítulo 4, versículo 13, estoy en el primer punto del por qué Dios nos ha dado autoridad delegada. Número 1, para que nuestra predicación sea efectiva. Para que la predicación de la palabra sea efectiva. Y en Hechos capítulo 4, verso 13, vemos otro ángulo de esta autoridad. Y dice, verso 13: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo,
se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué era lo que les maravillaba? Les maravillaba que cuando los oían hablar, no era una palabra meramente aprendida. Era el resultado de haber caminado con Jesucristo. Y era el resultado de que Jesús les había dado autoridad. Entonces note este ángulo. La autoridad no solamente sirve para demostrar el poder de Dios, sino que la autoridad de Dios sirve para capacitar nuestra vida a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra falta de preparación, a pesar, hermano, de nuestras limitaciones, diría yo, a pesar de nuestras limitaciones humanas. Cuando la autoridad de Dios ha sido puesta sobre tu vida, no hay limitaciones que importen para el Espíritu. El mismo Espíritu que te dio la autoridad de Dios te va a capacitar de una manera exponencial, de una manera que maraville. No para volvernos famosos, sino para que la gloria y la honra sean de aquel que te capacitó. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Es que aquí, si usted nota, la gloria y la honra no se la lleva Pedro y Juan. A ellos les maravillaba cómo predicaban, pero reconocían que tenían ahora esta capacidad porque habían caminado con Jesús. Entonces es Jesús el que capacita, es Jesús el que te prepara, es Jesús el que te da la autoridad y la capacidad de poder predicar o llevar un mensaje que no viene de la humanidad, sino que viene del Espíritu del Señor. Y todas las limitaciones, barreras humanas que nosotros tenemos, el Espíritu las hace a un lado y te eleva a otro nivel por su Espíritu. Por eso la Biblia dice que Él nos ha hecho ministros competentes, no de la letra, sino del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? A veces nosotros tenemos tantas limitaciones que usted y yo a veces hemos dicho: no, yo eso no puedo hacerlo, no puedo predicar. ¿Cómo le voy a enseñar yo a alguien? Sí, hasta se recuerda usted que Moisés usó aquella excusa de soy tartamudo. ¿Se acuerda usted? Digo excusa porque la Biblia dice que en Egipto era un hombre con bastante denuedo, con poder, con autoridad, ¿verdad? Era un hombre en hechos y palabras muy fuerte, pero cuando llegó a los pies del Señor y a la preparación del Señor, se volvió tartamudo. Mira, hermano, muchas veces nosotros allá en el mundo éramos de los más activos. Venimos al evangelio y decimos: no, yo ya no puedo. Aleluya. Pero déjeme decirle que el Espíritu del Señor que te rescató, ese mismo Espíritu te va a capacitar para poder llevar el mensaje. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos, hermano. Entonces mire, pues aquí hay dos ángulos: la predicación con señales de poder y de su Espíritu, pero también, hermano, la autoridad para poder capacitarnos, hacer a un lado las limitaciones. Estos hombres eran del vulgo. ¿Qué significa? Que eran del populacho, pues, que no tenían preparación, no se habían preparado. Sin embargo, Dios no tiene problemas para usar a alguien que no fue preparado. ¿Cuántos dicen amén? Es que en eso Dios, hermano, hace sus maravillas, que puede usar como instrumento a alguien que no fue preparado, pero también puede usar a un apóstol Pablo, experto en leyes, bien preparado. Dios no tiene problemas con eso, porque Dios no hace acepción de personas. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Será que Dios puede usarnos a nosotros? Quiere preguntarle al vecino, al que está a la par, quiere preguntarle: ¿Dios puede usarte? ¿Será que Dios puede usarnos? Yo creo que sí, hermano. Yo creo que Dios puede usarnos.
Dios puede usarnos, no hay para Dios barreras. Dios, el que te llama, te capacita y te prepara. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un fuerte aplauso al Dios de los cielos, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Acompáñame al segundo punto, que tiene que ver que esta autoridad nos ha sido dada también para enfrentar los ambientes espirituales que vienen del enemigo. Acompáñame a Marcos capítulo 3, en el versículo 14 y 15. Marcos capítulo 3, verso 14 y 15 dice así: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ese es el número 1. Les dio autoridad para predicar. Dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Fíjese, hermano, que la autoridad le ha sido delegada a los discípulos, a los apóstoles primeramente, como fueron enviados. Pero la Biblia dice, en Marcos 16 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿qué dice, hermano? Echarán fuera demonios. Eso quiere decir que la autoridad delegada ha sido también para toda la iglesia, para todos los que creen. Para todos los que creen. Por supuesto que le fue dado a los apóstoles, sí. Por supuesto que les ha sido delegada a los ministros, sí. Pero también al que cree. Y eso nos debe de hacer entender que la autoridad de Dios puede ser usada si ha sido delegada en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tarde o temprano te vas a tener que enfrentar a espíritus o demonios. No necesariamente porque tú los busques. Y de hecho ni le recomiendo andarlos buscando, ¿verdad? ¿Para qué va a andar buscando espíritus? De hecho, algunas personas dicen, no, hermano, yo eso de andar reprendiendo y eso de andar orando, y yo no me meto mucho con el diablo porque no quiero que me ande buscando. Pero es que no es necesario ni que lo busques, pero él te va a encontrar, tarde o temprano te va a encontrar. Si eres hijo de Dios, si eres creyente, tarde o temprano te van a meter en la batalla. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué necesitamos esa autoridad? Porque en algún momento de nuestras vidas vamos a tener que introducirnos en ese ambiente espiritual lleno y atestado de espíritus o de demonios que no van a huir de otra manera sino viendo la autoridad de Dios en tu vida. No van a huir de otra forma. No van a huir de nuestra vida diciéndoles malas palabras, diciéndoles apodos como algunos han hecho en alguna ocasión. Diablo chuco, vete, le dicen. No se va así. No se va. No se va por ponerle apodos. No se va por decir malas palabras a un enemigo de ese tipo. Se va si ve la autoridad de Dios en tu vida. ¿Y por qué debo de tenerla? Porque tarde o temprano vamos a tener que enfrentarnos a esa posibilidad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Usted recuerda aquella famosa historia de las Escrituras cuando dos hombres querían echar fuera demonios de alguien que estaba pero atestado de espíritus, ¿verdad? Habían visto la fórmula, según ellos, habían visto la fórmula mágica que usaba Pablo. Y entonces le dijeron al demonio, en el nombre de Jesucristo que predica Pablo. Aleluya. Pero el demonio rápidamente vio que ellos estaban sin autoridad, que ellos estaban sin cobertura, que nadie los había mandado. Eran 7, ¿verdad? Que nadie los había enviado. No tenían autoridad de Dios y seguramente tampoco tenían autoridad terrenal porque nadie los había enviado.
Ellos mismos se encargaron de decirle: a Pablo conocemos y a Cristo por supuesto que lo conocemos, pero ¿y ustedes? ¿Quiénes son? La Biblia registra con claridad, hermano, que se les fueron encima los demonios, los golpearon, los desvistieron, los dejaron desnudos, y el día siguiente en el Houston Chronicle salió que habían sido golpeados, maltratados. ¿Por qué? Porque no tenían autoridad. Porque no tenían la autoridad del Dios de los cielos. ¿Cuántos creemos que necesitamos la autoridad de Dios, hermano? Mira qué lindo que solo miraban a Jesús caminar por ahí y salían gritando los demonios. Empezaban a gritar: ¿qué tienes? ¿Qué tienes contra nosotros? Nosotros te conocemos, le decían los espíritus y le decían los demonios. Mire qué tremendo esto, porque obviamente que Dios nos conoce a nosotros también, nos conoce a profundidad todo. Quizás los espíritus y los demonios no logran conocer de nosotros todo nuestro interior, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, pero de alguna manera Dios les deja ver, fíjese, hermano, si tiene autoridad o no tiene autoridad. Eso sí les deja ver. Ven la luz de Dios, la gloria de Dios sobre nosotros, la logran ver. Haga conmigo así. ¿Verán la gloria de Dios en ti, hermano? Se podrá ver. No le vaya a empezar a buscar auras a la gente, ¿verdad? Hay gente que habla de eso, de auras. Yo no estoy hablando de auras, estoy hablando de la gloria de Dios sobre nuestra vida. Y esa gloria de Dios es porque el Hijo de Dios está en nuestro corazón y necesitamos nosotros la autoridad del Dios de los cielos. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. Bueno, sigamos un poquito más. Fíjense que en Mateo capítulo 9, voy a ir a primera de Juan 3:8. Obviamente tanto los espíritus y los demonios tienen una función, aunque tienen una función diferente por el rango que ellos tienen. Normalmente un espíritu inmundo trabaja para ensuciar la vida de un hombre o una mujer, ensuciarlo moralmente, por ejemplo. Por eso se llaman espíritus inmundos, ¿verdad? Porque ensucian la vida moral de una persona. Pero el demonio tiene otro nivel. El demonio trata y logra muchas veces de dañar la vida físicamente, violentamente, a tal grado de llevarlo a la destrucción, a la muerte. Fíjense. Por eso es que la Biblia usa la frase en la palabra que nos dio autoridad sobre todo espíritu inmundo, pero en otro pasaje habla de demonios. Porque son dos tipos de entidades a las cuales tenemos que enfrentarnos. Y la misma autoridad delegada por Dios es la que sirve para ayudar a muchos, hermanos. ¿Cuántos demonios o cuántos espíritus tienen afligido a la gente, hermano? Y solo la autoridad de Dios puede destruirlos. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Juan capítulo 3 verso 8 dice: el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero oiga esta parte: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Me encanta este pasaje porque, hermano, son todas las obras del diablo que Dios vino a deshacer. No solo vino a deshacer una parte y a dejar que siga actuando otra. No, todas las obras del diablo vino a deshacerlas. Mateo capítulo 9 verso 33, voy un poquito más adelante. Mateo 9:33 dice: y echado fuera el demonio, este es el famoso endemoniado gadareno, y dice: y echado fuera el demonio,
perdón, el mudo habló. Esta es otra historia, perdón, no es el gadareno. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Porque cuando Cristo vino a la tierra, hermano, no es que no hubieran espíritus y demonios, es que no había quien los reprendiera, no había quien los asustara, por lo menos. No había quien los inquietara, no había quien les estorbara su camino, su influencia, su ataque, su control, su atadura sobre la gente. No había los fariseos, el Sanedrí, aunque había sido puesto en la antigüedad con autoridad de Dios, aquí había perdido toda autoridad. Tal es así, hermano, que viene el Hijo de Dios a la tierra y no pudieron ver en él la autoridad que venía de Dios. No la pudieron ver. Estaban totalmente muertos, no podían percibir nada, pero nada de Dios, hermano. No podían percibirlo. Tal es así que cuando vieron que Jesús echaba fuera demonios, dijeron de él: por Belcebú echa fuera demonios. Le atribuyeron el poder de Dios, se lo atribuyeron al diablo, hermano, porque no percibían nada de parte de Dios. Eso quiere decir, hermano, que ya Israel ya tenía movimiento espiritual, pero no había quien lo confrontara. Hermano, aunque han pasado más de 2000 años, no quiere decir que los espíritus y los demonios ya se acabaron. Si el mundo realmente está lleno de espíritus y de demonios, con diferentes manifestaciones, con pecados de prostitución. Ayer compartíamos con hermano Néstor y su esposa y platicábamos acerca de la influencia y el poder y lo tremendo que es el mundo de las drogas, haciendo estragos en la vida de jóvenes, en la vida de diferentes pueblos y naciones. Cómo está destruyendo, matando, pero tiene que ser una obra del diablo, que el Señor lo reprenda. Pero si hay una iglesia en este tiempo, porque en todos los tiempos lo ha habido, desde Cristo hacia este tiempo, en todas las épocas, siempre Dios levanta iglesia con autoridad, con capacidad de predicar el verdadero evangelio, aunque otros estén predicando otras cosas en la tierra, ya sea entreteniendo o buscando intereses propios. Siempre hay una iglesia que predica el evangelio de Jesucristo para conversión de almas. Esa es la iglesia que tiene la autoridad de Dios. Pero también se necesita una iglesia que enfrente, que confronte, hermano, los espíritus y los demonios, pero no puede hacerlo sino con la autoridad del Dios de los cielos. Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Lucas capítulo 7, verso 21, el otro aspecto por la cual nos han delegado autoridad está aquí en Lucas capítulo 7, verso 21, y dice: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. La tercera área por la cual es importante que la iglesia del Señor tenga la autoridad es porque hay una gran cantidad de personas que están siendo afligidas por enfermedades, por dolencias, y muchas de ellas son, hermanos, resultado de espíritus también, esas enfermedades. No estoy diciendo con esto que todas las enfermedades son producto de espíritus o de demonios. Hay enfermedades
que nos alcanzan porque el ambiente en que vivimos está saturado de virus, saturado de bacterias y muchas otras cosas. Hay enfermedades que nos alcanzan por nuestros propios descuidos, aleluya, por nuestras malas decisiones. Ya nos dijeron que los tacos con chile nos hacen daño y le seguimos metiendo chile, ¿eh? Es que si no, no saben, dicen los hermanos. No, es que no tiene sabor, dice, si no se le echa. Pero nos hace daño. Entonces hay enfermedades por los ambientes que hay, por los descuidos que tenemos, pero no podemos ignorar que hay enfermedades como producto de la influencia diabólica, como producto del maligno. Aquella mujer que estaba en el templo con una joroba en la espalda, hermano. ¿Cuántos años había estado así? 18 años, hermano. No era una mujer que desconocía al Dios. 666, ¿verdad? Las obras de la carne también. Pero oiga, hermano, no era una mujer que desconocía las cosas de Dios porque estaba en la sinagoga. Era hija de Abraham. Jesús dijo: esta hija de Abraham no había que desatarla, porque los fariseos se pusieron bravos porque el Señor la sanó. ¿Se recuerda usted? La sanó en el día de reposo. Inmediatamente salió el legalismo, inmediatamente salió, hermanos, lo que ellos tenían en el corazón, las cargas que ponían sobre el pueblo, que ellos no las movían pero ni con un dedo. Jesús aparece en sábado, ve la necesidad de la mujer, hermano, 18 años atada por espíritus que la tenían atada, enjorobada, solo para abajo podía ver. Hay gente, hermano, que es influenciada por espíritus, que no tiene una joroba física, pero solo para abajo mira. Solo para abajo mira. Todo es pesimismo, todo es contrario, todo es, hermano, depresión, y que no pueden ver hacia el Dios de los cielos. Pero usted y yo, que tenemos el mensaje de Jesucristo, podemos decirle que hay uno que puede quitar la carga de esa mujer, que hay uno que puede hacerte levantar tus ojos al Dios de los cielos, y toda enfermedad puede ser sanada en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué les dio autoridad a los apóstoles? Porque se iba a enfrentar a una multitud que está padeciendo, que está atada, que está influenciada, que está en aflicción por espíritus de enfermedades que se están moviendo. El Señor mismo puso las manos sobre muchos enfermos y estos sanaban, dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Leo un versículo más y estoy concluyendo. Oiga esto, Lucas capítulo 9, versículo 1, dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. El hermano apóstol ayer habló de la importancia de las señales. Las señales confirman el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Las señales no son para ayer nada más, son para hoy. ¿Por qué? Porque el Dios a quien usted y yo seguimos, Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos seguirá siendo el mismo. Denle un aplauso al Dios de los cielos, hermano. Dios es el mismo. Su espíritu sigue siendo el mismo. Su poder sigue siendo el mismo. Las señales siguen siendo las mismas. No se han acortado, sigue siendo las mismas. Terminamos con este versículo en Hechos capítulo 5, versículo 16. Hechos capítulo 5, verso 16 dice: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus, y todos eran, ¿qué dice, hermano? Sanados. ¿Por qué eran sanados? Usted recuerda que
siquiera la sombra del apóstol Pedro, aunque sea la sombra, alcanzar a alguien, era el anhelo y el deseo, y era seguramente la cantidad era tanta, hermano, que el Señor hasta la sombra usaba, ¿va? Era tanta la cantidad de personas necesitadas que el Señor usaba, hasta paños usó en una ocasión, no para que nosotros lo sigamos haciendo hoy, porque no fue una instrucción. El Señor no dejó instrucciones de paños, pero los paños sirvieron en aquel tiempo, porque era tanta la gente necesitada, hermano. Pero hoy en día, ¿será que hay menos gente necesitada? No, son muchos más. Hay muchos más millones hoy de personas que hace 2000 años. Las necesidades siguen siendo las mismas. Por eso Dios, que es el que da la autoridad, sigue siendo la misma, hermano. La iglesia debe de ser la misma también. Una iglesia ungida, una iglesia llamada, una iglesia viva, una iglesia con autoridad y potestad que venga de Dios. Póngase de pie, por favor. Vamos a dedicarle un tiempo al Señor esta mañana. Pongámonos de pie y yo voy a invitarle esta mañana a que nos tomemos un momento para decirle al Señor hoy: Señor, tú eres el mismo de ayer, eres el mismo de la iglesia del principio. Tu poder sigue siendo el mismo. Ahora nos tocó a nosotros ser parte de la iglesia y ser parte de los llamados para ser los representantes de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero si no es con la autoridad de Dios, no vamos a lograr nada. Así que, si quiere cerrar sus ojos un momento, yo quiero invitarle esta mañana a que juntos podamos decirle al Señor: Señor, derrama de tu poder, derrama de tu autoridad sobre nuestra vida. Si quiere venirse aquí adelante con nosotros y decirle: Señor, llénanos de tu poder, llénanos de tu autoridad. Véngase, venga a decirle al Dios de los cielos: Señor, yo no quiero hacer tu obra humanamente. Humanamente te vas a cansar, humanamente te vas a frustrar, humanamente te vas a cansar y no vas a lograr ver resultados, porque lo estás haciendo con tu propia humanidad. Si no es con el poder de Dios, no vamos a poder lograr. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos a levantar un clamor esta mañana. Levantamos un clamor al Señor, pidiendo su gracia, pidiendo su autoridad, pidiendo su poder. Y llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad. Ahora nosotros somos tus discípulos, Señor. Dios del cielo, derrama tu autoridad. Derrama tu autoridad sobre nuestra vida. Derrama esa autoridad que viene del cielo. En el nombre poderoso de Jesús, reconocemos que humanamente, Señor, no lo podemos hacer.
Reconocemos nuestras limitaciones. Reconocemos nuestra incapacidad. Reconocemos, Señor, que no lo podemos hacer con nuestras fuerzas. Tu obra, tu gran comisión, no la podemos realizar con nuestras propias fuerzas, sino con las tuyas, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy nos unimos en un solo clamor, Señor. Hoy nos unimos para levantar una oración al Dios que nos llamó, al Dios que nos salvó, al que le fue entregada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Reconocemos que la fuente de toda autoridad eres tú, Señor, y que solo tú puedes derramar sobre nosotros esa autoridad y ese poder para llevar el mensaje de tu palabra, para echar fuera demonios y espíritus y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, Señor, porque en el nombre de Jesús hay poder, Señor. En el nombre de Jesucristo hay poder, Señor. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a los ministros, bendice a los líderes, bendice a tu pueblo, Señor, con esa autoridad, para que en este tiempo tan crítico en el que vivimos podamos ser una iglesia viva, una iglesia que lleve tu palabra con autoridad y con poder, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Recibimos de tu presencia, de tu palabra, Señor. Llénanos y úsanos como instrumentos para tu honra y para tu gloria. Oh, sí, Señor. Tu trono de poder, que tu presencia inunde todo nuestro ser. Preparamos hoy morada para tu habitación. Visítanos hoy con tu gloria, oh Señor, y siéntate hoy tu trono. Aleluya. Trono de poder. Levanta tus manos y cántale al Señor un momento. Y todo nuestro ser preparamos hoy la morada para tu habitación. Visítanos hoy con tu gloria, oh Señor, y siéntate hoy en tu trono de poder, y que tu presencia me inunde todo nuestro ser. Prepáranos hoy la morada para tu habitación. Visítanos hoy con tu gloria. Una vez más, y siéntate hoy en tu trono de poder. tu presencia E inunde todo nuestro ser. preparamos hoy la morada para tu habitación. Visítanos hoy con tu gloria. Y siéntate hoy en tu trono de poder. Me inunde todo nuestro ser. Preparamos hoy Morada para tu habitación.
Visítanos hoy con tu gloria, oh Señor. Aleluya, sí, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, te damos esta mañana por tu fidelidad, por tu amor y por tu bendición. Recibe esta mañana, Señor, toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Aleluya. Dale un fuerte aplauso.